El Antiguo Testamento fue escrito en dos idiomas, en hebreo y en arameo. Me tomaré un minuto para explicarte el motivo. Antes que los judíos fueran llevados a Babilonia, su idioma de ellos era el idioma hebreo. Todos los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo antes de la deportación de Babilonia. Después que Jerusalén fue invadida por el rey Nabucodonosor y fueron llevados a Babilonia, estuvieron más de 70 años allá. En su retorno, ellos regresan aprendiendo un idioma nuevo, el idioma arameo. Por tal motivo, todos los libros del Antiguo Testamento que se escribieron después del regreso de los judíos de Babilonia a Jerusalén fueron escritos en el idioma arameo. No te olvides de seguir la página. Nosotros somos Mensaje Fiel. Nos puedes encontrar con ese nombre en todas nuestras redes. En el año 539 a.C., los medos y los persas conquistaron a Babilonia y permitieron que los judíos regresaran a Jerusalén. Luego comienza, en el año 539, el imperio de los medos y de los persas. Este es el periodo cuando se terminan de escribir todos los libros que conforman el Antiguo Testamento. Flavio Josefo, escritor del primer siglo, en su libro Contrapión, libro 1, párrafo 8, menciona que los libros se terminaron de escribir en el tiempo del rey Artajerjes. Estamos hablando del imperio de los medos y los persas. Los libros que Flavio Josefo menciona son exactamente los 39 libros que hoy la Iglesia Evangélica tiene dentro de su seno. Después de la caída de los medos y los persas, que fue en el año 331 a.C., el que tomó el control sobre las tierras fue el imperio de Grecia. Es justamente en este periodo donde Alejandro Magno obliga a las personas que él conquista a aceptar tanto la cultura griega como el idioma griego. Los judíos es justamente en este periodo donde dejan de hablar el idioma arameo para comenzar a hablar el idioma griego. Por esta razón, 250 años antes de Cristo, los judíos ya hablaban el idioma griego. Esto explica por qué el Nuevo Testamento no fue escrito ni en hebreo ni en arameo, sino en la nueva lengua que les dejó el imperio de los griegos, el idioma griego. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en esa lengua. Por una razón sencilla, porque ahora los griegos les dieron el idioma. Este es el tiempo cuando comienza también, por así decirlo, el tiempo donde se escriben muchos libros en el idioma griego. Hablo de libros que para muchos cristianos son considerados también palabra de Dios. En el periodo de los griegos se escribieron 7 libros que hoy la Iglesia Católica ha decidido tener en su seno. Libros como Primera y Segunda de Macabeos, Judith, Tobías, Baruch, Eclesiástico, el libro de Sabiduría. Todos estos libros fueron escritos en el idioma griega. ¿Sabes por qué? Porque se escribieron justamente en el periodo de los griegos. Esta es la razón principal por la cual los judíos no aceptaron estos libros dentro de su canon en Jerusalén. Ese tiempo también se le conoce como el periodo intertestamentario. Quiere decir que es un periodo de más de 400 años cuando Dios no se comunicó con su pueblo mediante profeta. El último de los profetas fue Malaquías y el próximo profeta sería Juan el Bautista. Entre Malaquías y Juan el Bautista hay un periodo de más de 400 años de silencio cuando Dios no se comunicó con su pueblo por alguna rara razón. En este periodo de tiempo fue cuando se escribieron estos libros tardíos en el idioma griego, en el tiempo del periodo de los griegos. Recordemos que un periodo antes de los griegos, el periodo de Medo y Persa, fue que se terminó de escribir todo lo que consideró Flavio Josefo y los judíos como el canon sagrado. Muchas veces oímos decir de nuestros hermanos católicos esta frase: ¿por qué ustedes, los protestantes, quitaron de la Biblia 7 libros? Su Biblia está mutilada. En realidad nunca lo quitamos. Nunca fueron parte del canon, ya que el canon estaba escrito en 2 idiomas del Antiguo Testamento, en hebreo y en arameo.
Pero los libros que se escribieron en griego fueron los libros que no se incluyeron dentro del canon bíblico, por la sencilla razón de que se escribieron en el tiempo del periodo intertestamentario, cuando Dios no se comunicó con su pueblo y cuando también se terminó el canon con Esdras, Nehemías, porque así lo dice el propio judío Flavio Josefo. No te olvides, puedes tú mismo revisar libro contra Plión, libro 1, párrafo 8. Y la razón más importante por la cual Flavio Josefo dice que fue en ese periodo que se terminó de escribir lo que es considerable los libros como divinos, es porque se conoce una exacta sucesión de profetas. Claramente había profetas. Eso es lo que Flavio Josefo dice. Y correcto, el último profeta del Antiguo Testamento es Malaquías. Y el próximo profeta que se levantó fue Juan el Bautista. Entre Malaquías y Juan no existe profeta. Ese es el tiempo cuando se escribe estos 7 libros que nosotros no consideramos como palabra de Dios, pero que sí son muy importantes tener que leerlos. Yo no rechazo los 7 libros escritos en el periodo intertestamentario. Yo los leo, lo que no los consideramos es palabra de Dios, pero que son libros históricos y de mucha información, y diría de bastante información, muy valioso. Después de la muerte de Alejandro Magno, su imperio es dividido en 4. Esto está predicho en Daniel capítulo 7. Uno de estos 4 sería Ptolomeo, un imperio grande que comenzaría después de la muerte de Alejandro. Ptolomeo II es el que ordena hacer una biblioteca grande en Alejandría. Este personaje tiene un bibliotecario llamado Demetrio. Demetrio, el cual, juntamente con Ptolomeo, es lo que piensan traducir lo que se conoce como el canon del Antiguo Testamento. La Biblia, por así decirlo, del Antiguo Testamento. Claro, no completa. Es la que se ordena hacer en Alejandría, y para eso se quiere traer sabios de Jerusalén, 72 sabios de Jerusalén, para hacer este trabajo en Alejandría. La primera pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. Los 72 sabios que vienen de Jerusalén, traídos por Ptolomeo, para hacer la nueva traducción del idioma de la Biblia que estaba en hebreo y en arameo al idioma griego, ¿cuántos libros fue que tradujeron estos 72 sabios? Algunos dicen, tradujeron todo el Antiguo Testamento. Otros dicen, no, vamos a la referencia histórica. El que rompe con este debate es el poeta, viajero, escritor, conocido como Aristeas. Aristeas, en su carta a Filócrates, le cuenta el motivo de cuántos libros fueron traducidos por los 72 sabios, y solamente él dice que fueron 5: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. En otras palabras, solamente los 5 libros de la Torá fueron traducidos por los 72 sabios, esto en el año 285 a.C. Yo sé que muchos de ustedes piensan que los 72 sabios tradujeron todos los 39 libros del Antiguo Testamento e incluyeron otros más. No, los sabios solamente produjeron o tradujeron simplemente los 5 libros, según este personaje, historiador grande, poeta, llamado Aristeas. De hecho, también es citado por Flavio Josefo, este mismo escritor, para afirmar que esto es correcto. Los otros libros del Antiguo Testamento, los restantes, se fueron traduciendo no exactamente por los 72 sabios, hasta el tiempo de Ptolomeo VII. Se cree que hasta el año 130, donde ahí colocaron también en esa nueva traducción 7 libros más. Esto no lo hicieron los sabios de Jerusalén. Esto no lo hicieron en el tiempo de Ptolomeo II. No, esto fue muchos años después. A esta nueva compilación se la conoce como la Septuaginta griega. La Septuaginta griega se hizo en el periodo de los griegos. Ya te expliqué claramente esto, en el tiempo intertestamentario. Esto no fue hecho por los judíos, esto fue hecho por un hombre pagano, por un hombre griego. Ptolomeo es el responsable de las primeras traducciones de los 5 libros, el cual te expliqué y di la referencia
está hecha aquí, hecha por Aristeas y confirmada por Flavio Josefo. Te invito a leer la carta de Aristeas a Filócrates para que tú mismo averigües que esto es correcto. Afirmo una vez más, la Septuaginta griega no es un nuevo canon, simplemente es la primera traducción de la Biblia del idioma hebreo y arameo al idioma griego. ¿Será que un pagano puede hacer un canon? Y si un pagano puede hacer un canon, como Ptolomeo II, esto es bastante interesante. Entonces, mis hermanos católicos estarían siguiendo un canon hecho por un pagano. El canon bíblico ya estaba hecho en Jerusalén. Contenía 39 libros del Antiguo Testamento y no 42, cerrado en el tiempo del rey Artajerjes en el imperio de los medos y los persas, no en el imperio de los griegos, cuando comenzó el tiempo intertestamentario. Este canon que estaba en Jerusalén, el canon que tenía 39 libros, lo que hoy conocemos, estaba dividido en tres: ley, profetas y salmos. Justamente Jesús en Lucas 24 menciona esto en el verso 44 cuando dice: de mí habla lo que dice la ley, los profetas y los salmos. Hablan de mí, refiriéndose a este canon, no al que hizo Ptolomeo. Entonces, cuando un hermano católico te diga: ¿por qué ustedes quitaron los 7 libros de la Biblia? La respuesta es muy simple. Lo quitamos o lo quitaron porque nunca formaron parte de ello. No fueron parte de las escrituras sagradas. Nunca debieron ser puestas como escrituras sagradas. Pero sí, Jerónimo hizo bien poniendo en una sección aparte y llamando los libros deuterocanónicos de segundo plano. Entonces, ¿Martín Lutero quitó parte de la Biblia? No, Martín Lutero quitó lo que necesariamente nunca debió estar allí. Alguien se preguntará, ¿por qué la primera Reina Valera, la Biblia del Oso, tenía todos los 42 libros y no solamente los 39? ¿Por qué lo quitaron si al principio lo tenían? Sí, pero la versión del Oso tenía en una sección aparte los libros con el nombre libros deuterocanónicos de segundo plano. A mí me gustaría que la versión Reina Valera 1960 también la tuviera los libros apócrifos. Yo no tengo problemas con leerlo, ni siquiera tengo problemas con que mi Biblia Reina Valera la tuviera. ¿Y saben por qué? Porque consideramos que esos 7 libros son bastante importantes, pero no tienen la altura de la palabra de Dios. Si mi Biblia Reina Valera la tuviera y en una sección aparte le pusiera libros deuterocanónicos, yo no tendría ningún problema, porque sé muy bien que esos libros son valiosos, pero no tienen la altura de la palabra de Dios. Así que yo por lo menos no rechazo los 7 libros deuterocanónicos. Simplemente digo que no están a la altura de los 39. Yo en lo particular hago un llamado a la Sociedad Bíblica Unida y le diría: pongan los 7 libros aquí, pónganlos aquí. Y yo que amo la historia, me encantan esos libros históricos, los leo siempre. Los leo, no los rechazo. Y les invito a ustedes a leerlo. No lo voten, no lo rechacen. Simplemente yo en lo personal, y como todos sabemos, no fueron considerados palabra de Dios. El apóstol Pablo sabiamente nos aconsejó diciendo: no menospreciéis las profecías, examinarlo todo y retener lo bueno. Él no estaba hablando ahí de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se puede examinarlo todo y retener solo lo bueno. Todo lo que aquí es bueno. Cuando él dijo esas palabras, se refería a la cantidad de cosas que circulaban y escritos que circulaban para el primer siglo, que con mente abierta había tener que leerlo y examinarlo y retener solamente lo bueno. Claro está, lo que no contradiga a la palabra de Dios. Te leo en los comentarios y no te olvides de compartir este video para no perder valiosa información. Si te gusta más el estudio, puedes encontrarnos en nuestra otra página de seminarios, Mensaje Fiel Prédicas, solamente para gente que le guste estudiar. Dios te bendiga.